Una vez más, bienvenidos nuevamente a nuestra página de YouTube, en la Iglesia de Dios Juan 3:16. Y ya como ustedes saben, la página es Church of God John 3:16. Así que sean todos bienvenidos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos, ¿verdad?, la visita de los que se están conectando por primera vez en esta ocasión, y esperamos que este momento sea de bendición para sus vidas. Queremos agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da, y no solamente a nosotros, pero a ustedes también, para poder compartir la palabra juntos en este día. Así que vamos a dar inicio en este momento con una lectura de la palabra, la cual se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. La escritura nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que podamos entender la palabra y que podamos ponerla por obra. Señor Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos estás dando, porque tú nos has dado, Dios mío, el privilegio de poder seguir respirando en este día, porque tú nos has dado el aliento de vida, Señor. Y en esta hora te pedimos que tú nos ayudes a estudiar esta palabra bendita, que tú nos des entendimiento para poder entenderla, Señor, y así también que nos ayudes a ponerla por obra. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, en esta hora queremos hablarles un poco acerca de la experiencia en el monte Sinaí, o dicho de otra forma, la experiencia en el monte. Vemos aquí, como nos dice la historia, como nos dice la palabra de Dios, Israel salió de Egipto con brazo fuerte. Fue Dios el que los sacó de esa esclavitud severa que el pueblo de Israel tenía, y los trajo hasta el monte de Sinaí. Ahí fue donde Dios decidió que llegarían y acamparían para poder aprender a servirle a Dios. Ellos no le servían a Dios antes, porque el arduo trabajo, el duro trabajo, el trabajo pesado no les dejaba tiempo ni siquiera para descansar. Así que ellos tenían dificultad en el tiempo para poder servirle a Dios, pero el Señor ahora cumple la promesa que le había hecho a Abraham, el padre de la fe, que él se encargaría de sacar a su descendencia de Egipto para poderlos llevar a la tierra prometida. Y no solamente eso, para que fueran bendición para todas las familias de la tierra. Vemos entonces a través de las escrituras que nos están diciendo cuán maravilloso puede llegar a ser el momento de estar en el monte Sinaí.
La Biblia dice que este monte es el monte de Dios. Por lo tanto, llegar a este monte es llegar a tener una experiencia personal con Dios. Este es el lugar donde el creyente que ha sido redimido puede obtener la llenura y la capacitación del Espíritu Santo para poder enfrentarse a las fuerzas del enemigo y salir triunfante en el nombre del Señor Jesús. Así que vemos entonces que es Dios el que nos mueve de un sitio a otro. El pueblo estaba cansado, se habían olvidado de su Dios, excepto los ancianos que siempre guardaron en su mente y en su corazón las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham, el padre de la fe. Entonces ellos sentían el dolor, sentían la presión, sentían la carga de ese pesado yugo, y se llegó el momento que cuando ya no podían más, tuvieron que clamar a Dios. Dios, la Escritura dice que Dios escuchó desde los cielos el clamor de los hijos de Israel. Y no solamente eso, se levantó y descendió para librarlos. Déjame decirte que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye y actúa en nuestro favor para poder sacarnos de esa situación, de esas circunstancias precarias y difíciles de salir. En este tiempo, en este año, todos sabemos que estamos pasando por una crisis de salud bastante severa. Esta pandemia está llegando a la mayoría de los países del mundo, pero no obstante, la Escritura nos enseña que cuando el pueblo de Israel no podía más, clamó a Dios y Dios desde los cielos escuchó el clamor de los ancianos, se levantó y descendió para librarlos de esa tragedia, de esas circunstancias. Y nosotros como pueblo de Dios, déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que me estás mirando, que me estás escuchando a través de esta cámara, a través de este sonido, quiero decirte que si todos nosotros clamamos a Dios por ayuda, Él nos va a ayudar y nos va a ayudar a salir de esta situación difícil. No hay por qué caer en pánico, no hay por qué entrar en tremendo estrés, porque Dios está en control de todas las cosas. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que continuamos mirando la Escritura. Mira lo que dice en el capítulo 19 de Éxodo, verso 1. El Señor nos está diciendo que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El monte de Sinaí es el monte que se le conoce como el monte de Dios. Aunque se encuentra en el desierto, pero aún sigue siendo el monte de Dios. Ahí llegó el pueblo de Israel. Encontramos aquí en este capítulo y en este versículo que Israel llegó a Sinaí. Ahí Israel aprendió 3 lecciones. Fíjate bien, presta mucha atención. 3 lecciones muy importantes. La primera, por medio de los mandamientos, porque acuérdate que ahí fue donde el pueblo de Israel recibió los mandamientos, los 10 mandamientos. Dice, por medio de los mandamientos, el pueblo aprendió la lección de la santidad de Jehová. Allí se dieron cuenta cuán santo era el Señor, a tal grado que mientras el Señor hablaba, el monte temblaba
por causa de la santidad del Señor. Y si el monte temblaba, quiere decir que entonces nosotros también a la presencia de Dios no podemos permanecer en pie. Tenemos que caer postrados a sus pies, postrados delante de Él, pidiéndole perdón, reconociendo su santidad, reconociendo su señorío, reconociendo su soberanía. Así que ahí podemos entender que Israel aprendió la primera lección. ¿Cuál es la primera lección? La acabamos de ver en la explicación. La primera lección fue reconocer la santidad de Jehová. Es muy importante esto, que nosotros reconozcamos cuán santo es el Señor, por lo cual al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y a la iglesia de hoy en día le dice: sed santo porque yo soy santo. Gloria al Señor. Sin santidad, dice la Escritura, que nadie, como tú lo oyes en este momento, nadie podrá ver al Señor. Tú quieres ver al Señor, apártate del pecado. Tú quieres ver al Señor, deja que Cristo entre en tu corazón y limpie tu corazón de todo aquello que no pertenece a Dios. En este momento podemos pasar a la segunda lección que Israel aprendió en el monte Sinaí. Dice el número 2 o segunda lección: por medio del fracaso ellos aprendieron la lección de su propia pecaminosidad. Ahí, cuando ellos vieron cuán grande es Dios y cuán maravillosa es su santidad, pudieron entender cuán pecaminoso es el ser humano. Yo no me refiero a cierta persona, a cierto grupo, a cierta raza o a cierta nacionalidad. Simplemente te digo lo que la Biblia dice. El ser humano es pecaminoso. El ser humano padece de la pecaminosidad. Por eso la Escritura dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Déjame decirte que esa destitución empezó desde allá del principio de la creación, con la primera pareja, cuando desobedecieron en el huerto del Edén, cuando no acataron el mandamiento de Dios. Cuando desobedecieron a sus mandamientos, ellos fueron expulsados del paraíso, del huerto del Edén. Fueron expulsados, ¿por qué razón? Porque ahora ellos ya no estaban en esa santidad con que fueron creados. Ahora ellos estaban bajo la maldición del pecado y no podían permanecer dentro del huerto. Fueron lanzados, fueron echados fuera del huerto para poder ir a labrar la tierra a donde ellos fueron llevados. Fue una tierra árida, era desierto puro. Así que es por eso que desde entonces la humanidad ha venido de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? Porque ese pecado fue transmitido de generación en generación. Y a hoy en día todavía la Escritura sigue diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero esto no queda ahí. Mira, algo más que aprendieron también. Aprendieron la debilidad moral del ser humano. Fíjate cuán tremendo es. Nosotros moralmente somos débiles. Somos débiles. ¿Cómo podremos salir de esa debilidad? Solamente con la ayuda de Dios. Ahí no te puede ayudar el psicólogo. Ahí no te puede ayudar ningún médico, ningún tratamiento de medicina. Ahí no te puede ayudar ningún consejero. Ahí solamente nos puede ayudar la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual Pablo nos dice: ¿quieres salir de esa debilidad moral? Renueva el espíritu de tu mente. Así lo dice en Efesios capítulo 4, verso 23. Le dice a la iglesia de Éfeso: y renovad el espíritu de vuestra mente. Porque si nuestro espíritu es renovado, nuestra mente es renovada. Si nuestra mente es renovada, todo nuestro ser es renovado.
porque una mente renovada ya no piensa como pensaba antes, ahora piensa cosas nuevas, diferente manera de pensar. Y cuando hay manera diferente de pensar, hay diferente manera de vivir. Déjame decirte algo más. Y cuando tú tienes una manera nueva, una manera diferente de pensar, actúas diferente para con tu cónyuge, para con tu esposa, para con tu esposo, para con tus hijos, para con tus vecinos, para con tus familiares, para con tus amigos, para todo lo que te rodea. Tú actúas diferente. ¿Por qué? Porque tu mente está renovada. Entonces, si queremos salir de esa debilidad moral, necesitamos pedirle a Dios que renueve el espíritu de nuestra mente para que pensemos correctamente, así como el Señor piensa de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos aún más. Mira la tercera lección que Israel aprendió en el monte Sinaí. Por medio de la provisión del sacerdocio y el sacrificio, ellos aprendieron la lección de la misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová es la que nos lleva viviendo día a día. La misericordia de Jehová es la que nos cuida de toda adversidad que viene contra nosotros. La misericordia de Jehová es la que nos saca de un lugar y nos pone en otro. La misericordia de Jehová es la que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo para la gloria de su nombre. Mira, ellos eran esclavos, ellos no eran nadie prácticamente, nadie los tomaba en cuenta, a nadie les importaba, pero déjame decirte que Dios cuando los sacó de allá y los trajo al monte Sinaí, allí Él hizo un cambio en ellos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19 verso 6, déjame leértelo. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Los que eran esclavos ahora vienen a ser sacerdotes, y no cualquier sacerdote, sino eran un reino de sacerdotes. Gloria al Señor. Y aún más dice: y me seréis gente santa. Cuando eran desvalidos, cuando nadie les daba valor a la vida de ellos, cuando nadie reconocía el trabajo que ellos hacían, cuando ellos no eran gente santa, cuando eran unos miserables, ahora vienen a ser gente santa. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la misericordia de Dios. La Escritura sigue diciendo: y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En otras palabras, ¿cuáles son las palabras que dirá Moisés al pueblo de Israel? Que déjame decirte que ellos tienen que saber y tienen que entender que ya no son esclavos más, que ahora son el reino de sacerdotes, que son gente santa. Gloria al Señor. Mira qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando no somos nadie, Él nos puede cambiar para venir a ser alguien. Cuando no teníamos valor, a hoy valemos mucho en las manos del Señor. Cuando no teníamos quien nos cuidara, a hoy Él nos cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es algo que nadie nos lo puede dar. Simplemente el Señor Jesucristo nos lo puede dar. ¿Por qué? Porque nadie nos ama como Él. Déjame decirte, Él nos ama con amor eterno. Nadie nos puede amar con amor eterno sino solamente Él. Por eso vino a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, y para darnos vida eterna. Si tú lo crees, no dudes en abrir tu corazón, no dudes en darle tu vida al Señor, no dudes en dejar que Jesucristo entre a tu corazón, lo limpie y pueda establecer su trono dentro de tu corazón, para tu poder
comunicarle a otros que el gozo que Dios te ha dado en Cristo Jesús, nadie te lo pudo dar, y que si alguien quiere experimentar ese gozo, solamente tiene que tomar la decisión de abrir la puerta de su corazón y dejar a Jesucristo entrar a su vida. Cuando Cristo entra en tu corazón, entra en tu hogar, entra en tu matrimonio, entra en tu familia, en tus hijos, entra en tus vecinos, entra en tus primos, familiares, en todos los que están a tu alrededor. Así que si tú le permites a Cristo entrar en tu corazón, todos van a ser bendecidos. Seguimos viendo aquí la explicación de la palabra del Señor. Podemos darnos cuenta que dice aquí: el cristiano aprende a través de la experiencia de recibir a Cristo, a través de la experiencia de la vida. Mira lo que dice Romanos 7:24. Romanos 7:24 nos está diciendo de esta manera. Dice la Escritura: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos aquí que el apóstol no se avergüenza de reconocer que él está viviendo en el pecado, ese pecado que fue transmitido desde la primera pareja hasta la actualidad y se sigue transmitiendo. Por lo cual entonces tiene razón la escritura que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo le haremos nosotros para poder volver a esa gloria que Adán y Eva tenían en el principio? Sencillamente reconociendo que necesitamos ayuda, viniendo a los pies del Maestro, el Señor Jesús, y abriendo nuestro corazón, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en la vida, yo me arrepiento, ya no quiero seguir viviendo así, yo quiero ser diferente, porque he oído que tú nos amas y que tienes una vida eterna para mí, así que yo deseo esa vida eterna, y no solo para mí, sino para toda mi familia. Haz eso y tú apártate del pecado y vas a darte cuenta que esta palabra bendita que nosotros estamos compartiendo hoy va a hacer efecto en tu vida, en la vida de los tuyos, y vas a darte cuenta en el gran error que hemos vivido por mucho tiempo. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, mi vida cambió, mi manera de pensar cambió, y no te voy a decir que no hay luchas, porque sí las hay, pero ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Seguimos hablando de esta bendita palabra. Esto que hemos leído ahorita es lo que Israel aprendió en Sinaí. Este pasaje debería ser leído a la par de Gálatas 3, 6 al 9. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Nos está diciendo así. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esto quiere decir las familias de toda la tierra. En Abraham, Dios quiere bendecir a todas las familias del mundo, déjame decirte. Y en esas familias del mundo, amigo, amiga, que me miras, que me escuchas, estás tú y tu familia. Dios quiere bendecir tu vida. Continuamos en esta palabra bendita. Mira lo que sigue diciendo, la cual explica la relación entre el pacto con Abraham y la ley. Número 1, la ley no puede anular el pacto. Esto quiero que quede bien claro. La ley no puede anular al pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no puede sustituir al pacto. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. El pacto es eterno. ¿Por qué razón? Porque el pacto se llevó a cabo en la corte celestial en la eternidad pasada, y ese pacto sigue vigente hasta la eternidad futura, mientras que la ley fue dada en el monte Sinaí para los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el pueblo de Dios. ¿Quién es la iglesia? El pueblo de Dios. Entonces ese pacto es tanto para los hijos de Israel como para la iglesia, que ha sido lavada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la ley fue añadida para producir convicción de pecado. Mira qué tremendo. La ley nos lleva o nos conduce a tener convicción acerca del pecado. Es decir, la ley nos señala lo bueno y lo malo, pero no lo quita, no lo puede quitar. Simplemente nos señala el bien
y el mal, para que tú y yo tomemos la decisión, o caminamos por el camino del mal o caminamos por el camino del bien. Así que piensa bien en esto. Podemos darnos cuenta de todo esto. Dios quiere que nosotros caminemos por el camino del bien. Toma este consejo y te irá bien en tu vida y en la vida de los tuyos. Número 3. La ley fue un ayo, es decir, un guía. ¿Para qué? Para conducir al creyente a Cristo. Por medio de esta palabra bendita, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, nos habla muy a menudo acerca de Cristo, del advenimiento del Mesías. Así que todo aquel que se llama creyente porque creyó en el sacrificio que Cristo presentó en la cruz del Calvario. Y déjame decirte algo más. Este creyente que cree en el sacrificio de Cristo, tiene que creer por medio de la fe. Recordemos que acabamos de leer que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú crees en el sacrificio de Cristo, te vas a dar cuenta que por medio de esa fe, Dios puede lavarte, limpiarte del pecado con la sangre poderosa que fue derramada en la cruz del Calvario, y puede hacerte nueva criatura, puede darte nueva convicción, puede reestructurar tu vida, puede detenerte donde tú estás para señalarte el camino correcto. Y eso es algo maravilloso. Por varios años o por muchos años yo caminé por mi propio camino, pero desde el día que yo decidí que Cristo guiara mis pasos, he caminado por el camino correcto y Dios me ha ayudado en los momentos más difíciles, y aquí estoy para darte testimonio en este día. Así que número 3, la ley fue un ayo o guía para conducir al creyente a Cristo. Número 4, la ley fue solemnemente como una disciplina preparando a la gente hasta que viniese a la simiente, en la cual todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Quién es esa simiente? Esa simiente se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único el cual puede bendecir a las familias de la tierra. Tal vez tú te preguntarás, tal vez tú dirás, pero ¿cómo es que Él bendice a todas las familias de la tierra y hay tantas cosas sobrenaturales que están pasando? Déjame decirte que todo eso no es voluntad de Dios. Todo esto son resultados de las consecuencias de la desobediencia de la primera pareja allá en el huerto del Edén. De ahí viene transmitiéndose la desobediencia. La desobediencia, déjame decirte, es pecado delante de Dios. Y pecado hay que llamarlo pecado y nada más. No podemos cambiarle nombre. Pero déjame decirte, todo el que es desobediente a sus padres está pecando, no solamente con sus padres, sino con Dios también. Porque a Dios le plació que ellos fueran el medio para el cual tú pudieras venir a esta tierra. Por medio de ellos, tú viniste a este mundo. Sin ellos, tú no hubieras llegado acá. Así que tienes que obedecer a tus padres y de esa manera tú estás obedeciendo a Dios. Porque estás cumpliendo con el mandamiento de Dios. El primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Así que entonces tú crees en Jesús por medio de la fe, que Él puede perdonar tus pecados y eso te es contado por justicia, por lo cual Él te perdona, limpia tus pecados, escribe tu nombre en el libro de la vida y te da una nueva convicción para poder gozar los días que te quedan o los años que te restan. Así que, ¿dónde podemos ver que todas las familias de la tierra van a ser benditas? Sencillamente que en Génesis capítulo 12, verso 3.
Génesis 12, verso 3. Mira lo que nos está diciendo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, déjame decirte algo más. Si tú crees en el Señor Jesucristo, después de tú recibir a Cristo, después de entregar tu vida al Señor, tú serás de bendición para todos los tuyos y para todos los que te rodean, amistades, familiares y amigos. Todos los que te rodean van a alcanzar bendición por medio de ti. Pero eso sí te digo una cosa, esfuérzate. Todo requiere esfuerzo. No hay cosa más linda como enterarse que Dios tiene propósito para nosotros. Mira, en Éxodo capítulo 19, verso 2 dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y esta palabra la leí al principio, la leo ahora, y quiero decirte que así como dice el Señor que le dijera a Moisés al pueblo, así mismo te estoy diciendo yo hoy. Dios es santo y nosotros necesitamos de su santidad para poder entrar en comunión con Él. ¿Sabes qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Pero cuando nosotros reconocemos el pecado que hay en nosotros y nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en el corazón, Dios ahora nos acepta por medio de su Hijo amado llamado Jesucristo, que es quien nos limpió de nuestros pecados y ahora a través de Él establece una relación entre Dios y nosotros como seres humanos. No lo pienses más, el tiempo pronto se acaba. El tiempo se va empeorando cada vez más. No sabemos a cuántos esta enfermedad se va a llevar, este virus se va a llevar a mucha gente y no sabemos quiénes se van y quiénes se quedan. Por eso es urgente, es importante refugiarnos debajo de la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos seguros. Ahí nosotros estaremos seguros, no importa lo que venga. Yo no te voy a prometer que tú vas a ser libre de esta pandemia. No, yo no te voy a mentir. No sabemos quién se va y quién se queda, pero sí los que sabemos es que a través de esta palabra podemos ponernos a cuentas con Dios para poder escapar de esa condenación eterna, para ir a su gloria eterna y gozar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Así que no te olvides, mira lo que sigue diciendo el verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué fue lo que Dios hizo a los egipcios? Por su pueblo, Dios peleó con los egipcios. Vinieron plagas, 10 plagas, para poder manifestarse al rey de Egipto, a Faraón, para que él pudiera entender que Dios en realidad estaba llamando a los hijos de Israel para que le fueran a servir ahí al pie del monte Sinaí. Pero Faraón endureció su corazón. Y déjame decirte, eso es lo que está pasando hoy en día. El mundo y los líderes del mundo tienen su corazón endurecido. Y es por eso que todo lo que están haciendo es para poder exterminar a la vida humana. Déjame decirte que esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene propósitos no solamente para mí, no solamente para los míos, no solamente para ti, no solamente para los tuyos, pero para toda la humanidad. Escúchame bien, para toda la humanidad. Y cuando digo para toda la humanidad, ahí estás incluido también tú que me estás viendo por esa cámara. Sigue diciendo la escritura en el verso 5, ahora pues,
Dice, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo ves esa palabra? Dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay muchos pueblos sobre la tierra, pero Dios te está llamando a ti, porque Él quiere que tú seas ese especial tesoro para Él. Déjame decirte, no lo dudes más, no lo pienses más, decídete por el Señor. Es más, déjame decirte que en Dios nunca tenemos una pérdida. En Dios siempre ganamos. Ganamos bendición tras bendición. Él nos bendice todos los días. El gozo que el Señor nos da nunca se acaba. No importa que vengan cuantas pandemias vengan. Nosotros todavía seguimos gozosos en el Señor porque sabemos hacia dónde vamos si es que Él lo permite. Así que en este momento yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra. He entendido que tú quieres hacerme tu especial tesoro. Y te pido, Señor, que me perdones de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma control de mis pasos. Guíame cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Yo voy a servirte a partir de hoy. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame decirte algo. Si tú hiciste esta oración, déjame saber. Allí en la página de la iglesia, Church of God, John 3:16, allí tú puedes dejarme el mensaje diciendo, yo recibí al Señor tal día. Y si puedes dejarme el mensaje, te lo agradezco para podernos comunicar contigo. Es la mejor decisión de tu vida. Gracias. Que Dios te bendiga.